He escrito el libro para contar la parte de nuestra historia antigua más importante que creo que nos la han quitado, no nos la han dicho, no nos han dejado estudiarla. Yo creo que la aventura de la romanización es lo que hace realmente, lo que construye la España tal y como es, en su derecho, en sus leyes, en sus nombres incluso, porque España al fin y al cabo viene de Hispania y a través de los romanos Hispania. En cambio, en los libros de historia que les enseñan a los niños, pues sobre todo ocupa muchísimo espacio el tema de la ocupación musulmana, los famosos 7 siglos, cuando romanos hubo en España durante 10 siglos, cosa que no se dice en ningún lado. ¿Por qué estamos locos? Pues fíjate, los noruegos tienen un dicho que es hacerse el español, que es eso de se acata pero no se cumple, ¿no? O sea, entonces yo creo que los romanos, los españoles, tenemos un poco eso, ¿no? Es un poco de sí, vale, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero ya veré lo que yo hago. Y luego también porque bueno, estuvimos luchando muchísimo tiempo contra los romanos, pero luego fuimos más romanos que ellos. Entonces ellos mismos nos consideraban un poco locos en ese sentido. Pues fíjate que no, porque realmente, pues no sé, para empezar, Tartesos es la civilización más antigua de Occidente, que si fuera inglesa la conoceríamos perfectamente, pero como es española nadie habla de ella, y ni siquiera sabemos dónde estaba la ciudad originaria, pero esta tenía, según los propios historiadores griegos y romanos, tenía leyes escritas desde hacía muchísimo tiempo. Cádiz se fundó más o menos en la época de la guerra de Troya, unos 400 años antes de que se fundara Roma, Cádiz como ciudad. No es que fuera un asentamiento, no, era una ciudad. Y luego, pues los íberos, por supuesto, tenían escritura, tenían varios tipos de escritura, tenían moneda, tenían un arte muy desarrollado, como podemos ver en esculturas como la Dama de Elche, por ejemplo. Entonces, evidentemente no éramos tan atrasados. Lo que pasa es que el conquistador, porque claro, ¿quién hablaba de los íberos o de los celtas o de los celtíberos? Pues los historiadores, sobre todo romanos. Entonces ellos como que justificaron la invasión o la conquista en base a la necesidad de civilizar a estos pueblos bárbaros y salvajes que se robaban, ¿no? Y todo eso. Pues fíjate, la romanización de Hispania es fundamental para entender quiénes somos nosotros. Mucha gente dice, oye, ya sí, nos ha quedado muchas cosas romanas, el acueducto, tal, no sé, el teatro de Mérida. No, lo más importante que nos queda de Roma es el derecho. El hecho de que todavía somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que tenemos derecho a un abogado, que tenemos derecho a apelación, que tenemos derecho a ser juzgados ante nuestros iguales. Todo eso son cosas romanas. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que no nos damos ni cuenta, pero de no existir eso, pues no habría, no sé, España no sería como es. Si España no hubiera sido romana, posiblemente el cristianismo no existiría. Y me voy a explicar muy rápido. Teodosio I, nacido en Coca, Segovia, que fue emperador, el último emperador de todo el Imperio Romano, fue quien hizo el edicto de Tesalónica, en el que se dice que porque por primera vez y por última, que la única religión aceptada en el Imperio Romano es la del credo niceo constantinopolicense, o sea, quiero decir, de lo que se había decidido en Nicea y condenando el arrianismo. Y el Papa San Dámaso, que era casualmente de Galicia, es quien que coincidió siendo papa cuando Teodosio era emperador, es quien elige qué libros van a comprender la Biblia y qué libros van a ser traducidos por San Jerónimo. Y ya, para terminar, pero 100 y pico años antes, Osio, el obispo de Córdoba, es quien escribe el credo que se dice todavía en todas las misas. Entonces, simplemente, sin solo estos 3 personajes, el cristianismo, tal y como lo conocemos, no habría existido. Y oh, qué casualidad que los 3 son hispanos y romanos. Es evidente que bueno, pues si tenemos un vicepresidente que está grabado en vídeo diciendo que él no puede decir España o no puede sacar la bandera española porque para él es una bandera en la que gana la derecha, pues algún problema gordo hay. Yo creo que tiene que pasar mucho tiempo para que nos demos, y mucha educación, para que nos demos cuenta de cómo nos están
intentando destruir realmente lo que somos. Pero claro, pues como la historia la quieren reescribir, si quieren reescribir la historia de hace 4 días, pues imagínate la historia antigua. O sea, Roma, por ejemplo, una de las razones por las que yo creo que no se estudia tanto es porque Roma demuestra una cohesión del territorio. Restos romanos hay en todas partes. Hay en Irún, hay en Cádiz, hay en Tarragona, hay en Galicia. De punta a punta, en cada sitio, hay restos de los romanos que fuimos. Pero a lo mejor no interesa que nos demos cuenta que somos romanos, o sea, que nos damos cuenta que somos iguales. Y ahora lo que mola es la diferencia, es pedir tus derechos de ti, no los derechos de todos. Y yo creo que eso es uno de nuestros graves problemas. No correr el riesgo de desaparecer como nación, pero no podemos dejar que sigan golpeándonos una y otra vez sobre este tema. Es evidente, fíjate que desde siempre, o sea, quiero decir, desde la época romana, hace 2000 años. Desde entonces hemos pasado, pues es una dominación árabe, hemos pasado guerras, hemos pasado invasiones como la francesa, hemos pasado cosas bastante más serias que lo que es este intento de acabar con la democracia, que es lo que tenemos ahora. Yo sé que nosotros vamos a ganar y que España perdurará. Quiero decir, España es eterna. Ahora, lo que no podemos hacer es permitir que nos insulten una y otra vez cada día. Fíjate que acabas de decir la diferencia entre un nacionalista y un patriota. ¿Sabes? Un patriota es como una persona enamorada de su pareja, que la quiere como es. No se ha inventado una manera en la que le gustaría que fuera su pareja y está enamorado de eso. El patriota quiere a su tierra como es, con sus luces, con sus sombras, con su historia, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus defectos, con sus virtudes. El nacionalista, como lo que quiere es algo que no existe, quiere una idea, algo ideal, una Alemania pura y aria, ¿sabes? O quiere una Cataluña en la que todos hablen catalán y solo catalán. Eso no ha existido. Aparte que Cataluña ni el País Vasco hayan sido naciones. O el País Vasco es peor, porque claro, el País Vasco prácticamente se lo ha inventado todo, el nacionalismo, un tío, Sabino Arana, el que se inventó la bandera, el himno, el nombre. Claro, si es todo tan absolutamente falso en el nacionalismo, es precisamente por eso, porque lo que quieren no es real. Y puesto que no es real, no puede ser. Entonces, es tan importante saber nuestra historia y conocer nuestra historia precisamente para que no nos vendan milongas, para que no nos cuenten cuentos. Fíjate, 1984, el libro de George Orwell, el eslogan del partido decía: quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Que quien controla el presente enseña qué se le enseña a los niños, enseña cómo fue la historia. Y si controlo la historia, te puedo llevar hasta donde yo quiera. Y eso es lo que queremos. Lo primero que se imprime en cada sitio de América donde llega a España, que por cierto, obviamente llevan la imprenta, o llevamos la imprenta allí, lo primero que se imprime son catecismos, tanto en los idiomas nativos como en castellano. Lo primero, o sea que la cultura, digamos, de los nativos se intenta conservar, a la vez que se les intenta enseñar o evangelizar. Eso por un lado. Segundo punto, ante la pregunta o la afirmación tantas veces gratuita de que si somos unos genocidas, unos sanguinarios, unos salvajes y todo eso, en América matamos a todos y no sé qué, pues es tan fácil como mirar la población actual de, por ejemplo, Estados Unidos y México. En Estados Unidos la población nativa o mestiza, entre nativos americanos y resto de razas, es más o menos del 0,7% de la población. Y la mayoría viven, por cierto, aislados en guetos, llamámoslos reservas, pero son guetos. Y en México, por ejemplo, el 90% de la población es nativa o mestiza. Además, es que no hay nada más que leer el Plan de Iguala, que es Pedro de Iturbide cuando proclama la independencia de México. Él plantea y dice, ¿quién de nosotros no es hijo de españoles? Lo dice en el Plan de Iguala, en la proclamación de la independencia, y habla siempre de España como la madre patria. O sea, nos independizamos porque nos hemos hecho mayores, igual que te vas de casa cuando tienes los medios, pero eso no quiere decir que dejes de querer a tu padre y a tu madre, ¿no?
la leyenda negra siempre ha existido como para atacarnos, porque evidentemente, como decía Quevedo, entre todos te intentarán quitar lo que tú les quitaste a todos. O sea, el hecho de que España haya sido el imperio más grande en el tiempo y en el espacio en la historia del mundo, el hecho de que le hayamos regalado al mundo un continente, a ver qué otra civilización puede decir lo mismo, pues eso tiene que escocer, ¿no? Entonces, por eso nos pagan con la leyenda negra. Y yo creo que sigue vigente, por ejemplo, en todo esto de la corrección política, porque a los sajones les viene muy bien utilizarnos a nosotros para decir que nosotros hemos acabado con los nativos, como hemos hablado, cuando no es cierto, evidentemente. O sea, por ejemplo, en California, que fue española hasta hace un rato, quiero decir, las misiones eran mixtas, la mayor parte de la gente vivía, en la mayor parte de los sitios vivían nativos, y no fue sino hasta la fiebre del oro cuando se empezó a matar indios. Pero te diré otra cosa, que hasta 1924 no pasó a ser ilegal en Estados Unidos matar a un indio, ilegal. O sea, era legal. Si tú te encontrabas a un indio en 1918 en la calle, lo podías matar. Entonces, o sea, nosotros somos los sanguinarios, venga, hombre, o sea. Pues fíjate, es una respuesta muy compleja y a la vez muy simple. O sea, el separatismo no debería de existir, pero existe por el posmodernismo, en el que vivimos, en el que todo el que esté ofendido pues crea un colectivo y a través de ese colectivo que ha creado, pues llama la atención de los medios de comunicación, de los políticos y tal y cual. Antes, cuando se hicieron las democracias modernas, se supone que se hacía una democracia para que todos fuéramos iguales ante la ley, para que todos tuviéramos las mismas oportunidades ante la ley. Pero claro, ¿qué hacen los separatistas? Defender una diferencia. Yo soy distinto. Y si yo soy distinto es que soy mejor. Si tú hablas de tu diferencia es porque quieres que te traten mejor. Entonces, ese separatismo es uno de esos colectivos surgidos como setas que lo único que pretenden es que no se les trate igual. Y no hay nada más que ver las leyes. Entonces, claro, si tú no quieres ser igual al resto de los españoles, no es que estés defendiendo tu tierra, es que o tu patria hipotética, o tu nación, tu republiqueta de la señorita Pepis. No, señor, tú lo que quieres es un privilegio, que en latín es privilegium, una ley privada, una ley para ti. Entonces, esa diferencia que defiendes ante los medios y que, claro, te han estado escuchando porque unos te necesitaban para gobernar una vez, otra vez otros, hasta que al final la hidra se le ha visto que tenía tantas cabezas que ahora no sabemos cómo cortarla, porque hemos creado un monstruo, hemos creado gente a la que se les enseña que son distintos dentro de una democracia, que tienen derecho a tener privilegios, y eso no puede ser, eso es criar un cáncer. Absolutamente. Claro, fíjate que si serán un peligro, que mucha gente lo compara con el fin del Imperio Romano. O sea, el fin de lo que llamamos invasiones bárbaras realmente no es que vinieran ejércitos, que también, sino que, por ejemplo, pues fíjate, creo que fue en la época de Valentiniano II, se instalaron, porque venían huyendo de los hunos, venían huyendo de otras guerras, como refugiados, se les permitió instalarse a 300.000 godos de este lado, en el lado del imperio. Y ahora, ¿cuánta gente tenemos en las televisiones oficiales llamando a toda la gente del mundo a venir a Europa? Si quieren venir, hay formas legales de hacerlo, hay formas de viajar a Europa, de solicitar un trabajo y todo lo demás, pero lo que se está intentando permitir desde la misma gente que quieren ese privilegio o desde otros colectivos, lo que se está intentando es destruir nuestro sistema. ¿Y cómo se destruye mejor que haciéndolo explotar? Porque nuestro sistema de solidaridad o de estado de bienestar es evidente que tiene un límite económico. Entonces, una vez se supere ese límite económico, ya no sirve de nada. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.